Tras reunirse con los miembros de la Comisión Nacional de Primarias, Enrique Capriles Radonsky propuso un proceso electoral con 4.012 centros de votación y 6.996 mesas para así garantizar una primaria con mayor amplitud, alcance y participación de los ciudadanos. Nosotros creemos que tiene que ser una primaria para todos, que incluya a todos los venezolanos, vivan donde vivan, especialmente los venezolanos más vulnerables, los que viven en los sectores populares, la clase media popular, golpeada, lastimada, que se cubra todo el territorio nacional, y la propuesta que le hicimos a la Comisión Nacional de Primarias de 4.012 centros de votación con 6.996 mesas electorales distribuidas en estados, municipios, parroquias, zonas y sectores que especificamos en tabla anexa. Aquí está la carta consignada, la tengo por aquí. Y bueno, damos todos los detalles también, cuántas personas, unas 30.000 personas son las que le permitirían la operatividad a las 6.996. Esto incluye coordinadores de centros, monitores de centros, miembros de mesa, todo lo que corresponde a la capacitación de los voluntarios, lo que es tener una primaria que nos haga más fuertes. El dirigente político aseguró que respaldan las decisiones de la Comisión Nacional de Primarias y aseguró que su gran tarea ahora es cómo replantear el proceso sin bajar los niveles de participación. La decisión de la comisión fue la correcta y nosotros la respaldamos. Ahora, queremos saber qué tipo de primaria vamos a tener. No es igual una primaria con 4.000 centros, 5.000 centros, una primaria con 100 centros. Nosotros hemos dicho desde el primer día que la primaria tiene que ser para todos los venezolanos, para todos. Capriles indicó que esperarán la respuesta a su carta desde la Comisión Nacional de Primarias para de esta manera establecer los próximos pasos de su candidatura o no en el proceso electoral del 22 de octubre de 2023. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. Hernán López, trabajador siderúrgico, indicó que hasta el momento no conocen el paradero de los detenidos, por lo cual piden respuestas al Estado venezolano. Hoy en día nos encontramos aquí pidiendo al defensor del pueblo que cumpla sus funciones para la defensa de los trabajadores en este caso. Desde la coalición sindical exigieron voluntad por parte del defensor del pueblo para conocer el estado de los trabajadores. Si los tiene el DIGESIN, si los tiene el SEBIN, si los tiene la Guardia Nacional, si los tiene cualquiera de los órganos represivos del gobierno de Maduro, el defensor puede entrar. Si no tiene la voluntad, la fuerza, aquí están los trabajadores y los juristas de este país para acompañarlos si quiere, para ir a Boleíta, donde supuestamente dijo un juez que los mandó y que todavía hace una semana hay una detención arbitraria y una desaparición forzada de Azócar y Daniel Romero. Trabajadores aseguraron que continuarán con las acciones de calle hasta conocer el estado y que sean liberados los dirigentes siderúrgicos. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, consideró que su visita a China ha sido un paso positivo en el objetivo de gestionar de forma responsable la relación bilateral, aunque no ha solucionado de golpe los problemas y desacuerdos entre las dos potencias. Blinken confió en que en adelante exista mejor comunicación entre Pekín y Washington. También destacó que llevó a cabo todos los objetivos del viaje, que eran establecer canales directos de comunicación, abordar temas de preocupación y explorar la cooperación en temas de interés mutuo, entre los que citó el clima, la estabilidad económica global, la salud y la lucha contra el tráfico de fentanilo. Insistió en la importancia de esta visita para estabilizar la relación y poder plantear cara a cara asuntos que preocupan a Estados Unidos y en los que existen profundas diferencias. Sobre Taiwán, uno de los asuntos que mayores fricciones genera entre Washington y Pekín, el diplomático reiteró que su país no apoya la independencia de la isla, aunque definió como acciones provocadoras las realizadas por China en el Estrecho y en el Mar Meridional.
En materia económica, Blinken negó que su país pretenda contener a China y consideró que un desacople completo de ambas economías sería desastroso, aunque precisó que Washington seguirá tomando las medidas que considere necesarias para preservar su seguridad nacional. El diplomático estadounidense se reunió con el presidente chino Xi Jinping tras mantener encuentros previos con el ministro de Exteriores Qin Gang y el jefe de la Comisión de Asuntos Exteriores del Partido Comunista de China y máximo representante de la diplomacia china, Wang Yi. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, elogió los esfuerzos de Colombia para que Venezuela regrese al sistema interamericano de derechos humanos, pero remarcó que la administración de Nicolás Maduro no ha protagonizado avances en temas de democracia y derechos humanos. No hay avances visibles ni en el funcionamiento democrático en el país, ni en la protección y defensa de los derechos humanos, ni en la situación de los presos políticos, ni en la justicia, ni en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. No los hay. Esa es la realidad. No hay separación de poderes, no hay libertad de expresión, no hay probidad republicana en el manejo de las cuentas públicas, no hay ni siquiera una independencia del crimen organizado de otras actividades ilegales como minería ilegal, narcotráfico, contrabandos. O sea, es un país que ha generado la peor crisis migratoria de la historia de este hemisferio, 7 millones de migrantes, la peor crisis humanitaria con 9 millones de personas en riesgo de hambre severa. O sea, es un país que ha colapsado completamente, cada institución ha colapsado. No obstante, Almagro aseguró que está de acuerdo con todas las iniciativas que busquen que Caracas vuelva a comprometerse con la democracia y con el sistema interamericano de derechos humanos, incluida la propuesta del presidente colombiano Gustavo Petro. El rector principal y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Enrique Márquez, renunció a sus funciones 5 días después de que 3 autoridades del ente cercanas al chavismo dejaran sus cargos y 24 horas más tarde que otro miembro del quinteto cercano a la oposición, al igual que él, anunciara también su retirada. Ya los exrectores del CNE pidieron al legislativo de contundente mayoría oficialista designar una nueva directiva, una tarea para la que el Parlamento ya adelanta acciones. Márquez aseguró que su decisión de poner su cargo a la orden de la Asamblea Nacional electa en 2020 es la más apropiada para intentar solventar la crisis que atraviesa el órgano rector. En la misiva, el también vicepresidente del CNE recordó que el poder electoral como institución es el núcleo de la democracia y es su deber contribuir a su fortalecimiento. La oposición colombiana marcha este martes por las calles de las principales ciudades del país para protestar en la llamada Marcha de la Mayoría contra las reformas que impulsa el presidente Gustavo Petro, quien además ha salido salpicado por varios escándalos en las últimas semanas. El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, enumeró algunas razones por las que salieron a las calles. Protegemos a los periodistas, que no pueden ser perseguidos por no estar de acuerdo con este gobierno, que necesitamos garantías para discutir las reformas, que no pueden seguir atropellando al Congreso, a los colombianos, aprobándolas de manera tramposa, que queremos apoyar a la fuerza pública y a las instituciones, porque finalmente la institucionalidad es lo que hoy está en riesgo por cuenta del escándalo que protagoniza Gustavo Petro, su familia y su círculo cercano. El exministro de Defensa Diego Molano, precandidato a la alcaldía de Bogotá, también hizo parte de la marcha, en la que pidió que se investigue el comportamiento de Petro desde la campaña presidencial. Esto tras conocerse supuestas irregularidades en su financiación. Basta de los escándalos de corrupción, que vaya al Congreso, que se investigue su comportamiento y el de su campaña, lo mismo que en el Consejo Nacional Electoral. Marchamos en defensa de la libertad, de la democracia y para que no permitir que crezca la violencia que están generando los grupos armados con la paz total. Para muchos, las reformas pensional, laboral y de salud que pretende implementar Petro son nocivas para el país. De igual forma, el gobierno ha sido criticado en las últimas semanas por supuestos abusos de poder e interceptaciones telefónicas, lo que les costó el cargo a la ex jefe de gabinete Laura Sarabia y el ex embajador Armando Benedetti.
La crisis que atraviesa Nicaragua desde abril de 2018 ha provocado el mayor éxodo de su historia, superior incluso al de la década de 1980, cuando en el país se libró una guerra civil que dejó decenas de miles de muertos, según un informe del colectivo de derechos humanos en Nicaragua Nunca Más. El informe indicó que al menos 605.043 nicaragüenses han abandonado su país desde el año 2018, representando un 9% de la población total. En su mayoría son personas menores de 35 años, ello debido a la represión estatal contra opositores religiosos y críticos con el régimen de Daniel Ortega. La población nicaragüense continúa desplazándose forzadamente en búsqueda de seguridad y han elegido a Estados Unidos como su principal destino de acuerdo con el documento. En Estados Unidos, desde abril de 2018, al menos 344.000 nicaragüenses han sido interceptados en la frontera sur de ese país, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos de América. El documento detalla que en 2018, 3.337 nicaragüenses abandonaron su país con destino a Norteamérica, 13.373 en 2019, 3.169 en 2020, 50.722 en 2021, 164.600 en 2022 y 108.968 a mayo de 2023. Además, en los últimos meses a unos 19.000 nicaragüenses se les ha aprobado el parole humanitario, llegando a una cifra total de 127.968 connacionales en 2023. Así lo explicó la organización no gubernamental. Después de Estados Unidos, Costa Rica, México y España, son los principales destinos de los nicaragüenses que buscan algún tipo de protección internacional. Tras formalizar su inscripción ante la Comisión Nacional de Primarias, el dirigente político César Pérez Vivas propuso un pacto para la transición que sea firmado por todos los candidatos al proceso y que establezca la ruta para la gobernabilidad en Venezuela. He pedido a la Comisión de Primarias que convoque a una reunión especial de los candidatos en esta mesa, en privado, para que hablemos en serio a qué nos comprometemos. ¿A qué nos vamos a comprometer? Porque firmar una declaración de principio lo hace cualquiera, pero comprometerse a una política concreta es lo fundamental. Vengo a proponerle al país un pacto por la transición, un pacto por la gobernabilidad para rescatar la democracia en Venezuela. Y le propongo a mis colegas candidatos que concretemos un acuerdo serio, donde se establezca ciertamente lo que tenemos que hacer con el país. El también exgobernador del estado Táchira propuso a la Comisión Nacional de Primarias solicitar los permisos pertinentes al Ministerio de Educación para el uso de las instituciones educativas para los comicios de octubre. Como si los centros de votación fueran propiedad de Maduro o del PSV. Resulta que el PSV sí puede usar las escuelas para hacer las elecciones, nosotros no. Y yo creo que la Comisión de Primarias, en todo caso, al margen de que el Consejo Nacional Electoral haya sido implotado para que no preste la cooperación, la Comisión de Primarias debería de todas maneras solicitar al Ministerio de Educación la entrega de las escuelas, porque es una obligación del Estado favorecer la participación. No es un favor que Maduro y el gobierno le hace a los ciudadanos de la oposición, es una obligación por mandato constitucional. Por último, Pérez Vivas se refirió a la situación de los agricultores venezolanos y rechazó la criminalización de la protesta a la que han sido sometidos durante los últimos días. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros determinó que un núcleo familiar de 5 personas debe percibir hasta 108 salarios mínimos para permitirse adquirir los productos de la canasta familiar alimentaria. Según las estimaciones de la organización, una familia necesita $17,44 diarios para cubrir la canasta alimentaria calculada con los precios de 60 productos, mientras
mientras que el salario mínimo está establecido en 130 bolívares mensuales, que equivale a unos $4,85. El Sendas detalló que el precio de la canasta básica fue en el mes de mayo de $523,29. Esto representa una disminución de 0,52% en comparación con abril, cuando se calculó en $526. Sin embargo, en moneda local el costo fue de 14.024,10 bolívares, lo que significa un incremento del 6,1% con respecto a abril pasado, cuando se registró en 13.214,61 bolívares. El estudio expone que las mayores alzas de precios correspondieron a los siguientes sectores: salsa y mayonesa 13,27%, leche, queso y huevos 11,21%, grasas y aceite 9,3%. La muerte del teniente coronel de la Policía Colombiana Óscar Dávila, asignado a la seguridad presidencial y relacionado con el escándalo de las interceptaciones ilegales en el gobierno, fue un suicidio, así lo informó la Fiscalía General. El teniente coronel Óscar Darío Dávila Torres, de edad 42 años, de tiempo de servicios de la Policía Nacional con 24 años, cargo último en el que se encontraba coordinador del Grupo Anticipativa de Presidencia. El 9 de junio de 2023 a las 18:18 decide quitarse la vida y con el arma que era de su conductor Osman Javier Galeano Arango. Por lo tanto, para la Fiscalía General de la Nación es claro que en los resultados de la necropsia fueron positivos para suicidio. La trayectoria de disparo por el físico se concluye positivo para suicidio. La conclusión desde el punto de vista forense fue de un suicidio, así lo explicó el médico forense Jorge Eduardo Paredes. Cuando se revisa el cuerpo, no solo el cuerpo, sino también las prendas, vemos un patrón de salpicaduras de sangre que refleja un modelo como en U. Es decir, eso nos da un indicio muy fuerte de que esta persona tenía el arma empuñada y esas salpicaduras son derivadas de que esa misma persona tenía el arma empuñada. Y obviamente esto también se observa en el puño de la camisa, en la mano, en la zona derecha, en la zona dorsal. La conclusión entonces que uno puede llegar como forense sin ninguna duda, yo diría que este es un caso típico de una lesión a contacto con todas las características propias de un suicidio. Además, la necropsia concluyó que el cuerpo no tenía ningún signo de riña, lucha, sujeción o indefensión, explicó el especialista forense. Dávila, que formaba parte del círculo de seguridad del presidente colombiano Gustavo Petro, fue hallado muerto el pasado 9 de junio dentro de su vehículo en una calle de Bogotá con un disparo en la sien, por lo que desde un principio las autoridades lo trataron como un suicidio, aunque se formó revuelo en el país por la posibilidad que la causa de muerte fuera otra. Después de formalizar su inscripción ante la Comisión Nacional de Primarias, la candidata Delsa Solórzano pidió respeto al proceso del próximo 22 de octubre de 2023 por encima de aspiraciones políticas, partidistas o personales. Un proceso que no puede ser manipulado ni presionado por intereses particulares de ningún tipo. Yo entiendo perfectamente los intereses particulares de cada quien, pero me han escuchado repetir a lo largo de todo este tiempo que no existe interés personal por encima de los intereses de la nación. Nosotros queremos un ente independiente. Para eso luchamos para que hubiera una comisión de primarias que ha dado muestras de independencia. Por su parte, también formalizaron su inscripción ante el organismo los candidatos independientes Luis Való Farías, César Almeida y Gloria Pino, quienes destacaron que la primaria debe ser un proceso de participación ciudadana. Veo el mecanismo de las primarias como un mecanismo expedito, claro, porque da la oportunidad para que muchos candidatos de distintas vertientes puedan inscribirse y que sea el pueblo venezolano, todos mis más de 30 millones de hermanos venezolanos, que puedan elegir a la persona que ellos consideren que es el capitán que puede tomar el timón de esta nave llamada Venezuela
y que la podamos llevar a todo el tiempo a puerto seguro. Venezuela está buscando una propuesta, un proyecto de Estado, que hasta este momento no existe. Porque el problema venezolano no se va a resolver porque reduzcamos de 6 años a 4 años el periodo presidencial. O el problema de Venezuela no se va a resolver porque nosotros nombremos un representante del Táchira ante una Cámara del Senado. El problema venezolano se va a resolver si de una vez por todas instauramos en Venezuela autonomías regionales como las que utilizan los países más desarrollados del mundo, que tienen las calidades de vida más altas del planeta. Para este viernes se espera que continúe el proceso de postulaciones y formalización de candidaturas ante la Comisión Nacional de Primarias. Será el turno entonces de Freddy Superlano, María Corina Machado, Carlos Prosperi y Andrés Caleca. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías. La Comisión Nacional de Primaria extendió por 24 horas la inscripción de candidaturas para las elecciones opositoras. El día de mañana concurrirán el mayor número de aspirantes para postularse a la elección primaria. Los estaremos recibiendo hasta las 5 de la tarde. Esta es una de las razones que han llevado a la Comisión Nacional de Primaria a tomar por unanimidad la decisión de extender por 24 horas el plazo de postulaciones hasta el sábado 24 de junio, que como sabemos es un día feriado, y que dentro de nuestro cronograma era un día previsto para el examen por parte de la Comisión de las Postulaciones Recibidas, pues la Comisión Nacional de Primaria ha decidido por unanimidad que ese día pueda aprovecharse también para las últimas postulaciones. Casal aseguró que dicha medida no afecta los plazos establecidos en el cronograma de la primaria y que el día lunes darán a conocer la lista de candidatos que harán parte de los comicios del 22 de octubre. OceanGate, la compañía que dirige los recorridos sumergibles Titán hasta donde se encuentran los restos del Titanic, dio por muertos a los 5 tripulantes desaparecidos en el fondo del Atlántico. La empresa lamentó el incidente asegurando encontrarse de duelo por la pérdida de estas vidas humanas y agradeció a las múltiples organizaciones de la comunidad internacional que aceleraron una amplia gama de recursos y trabajaron muy duro durante la misión de búsqueda. Entre tanto, la Guardia Costera de Estados Unidos anunció que los escombros encontrados cerca de la zona donde se hallan los restos del Titanic corresponden a la parte externa del sumergible Titán, desaparecido desde el domingo con 5 personas a bordo. Esta mañana, un vehículo a control remoto del buque Horizon Arctic descubrió el cono de popa del sumergible Titan a unos 1.600 pies de el Titanic. También se encontraron otros restos de la unidad. En consulta con expertos del Comando Unificado, lo que se encontró concuerda con la pérdida catastrófica de la cámara presurizada. Después de esta determinación, de inmediato notificamos a las familias. Pese a que ya no hay esperanzas de encontrarlos con vida, las labores de recuperación de restos del aparato van a continuar. Los cuerpos de las 5 personas no han sido localizados, así lo confirmó Mauger. Seguiremos investigando el área de los escombros y sé que hay también muchas preguntas sobre cómo, cuándo y dónde ocurrió esto. Estas son preguntas que esperamos encontrar tanta información como podamos mientras los gobiernos están reunidos y discutiendo cómo puede llevarse adelante la investigación de este incidente. En el sumergible viajaban el empresario pakistaní Shahada Dawood con su hijo Suleiman, estudiante de 19 años, el explorador británico Hamish Harding, el explorador francés Paul-Henri Nargeolet y el consejero delegado de la firma OceanGate, Stockton Rouge. En la búsqueda participaron efectivos y recursos de Estados Unidos
Unidos, Canadá y Francia y el Reino Unido, con aviones, embarcaciones y drones submarinos. La misión de bajar a ver los restos del Titanic, hundido en 1912 tras colisionar con un iceberg, tenía que haber durado 10 horas. La empresa Ocean Gate Expedition era la dueña y operadora del sumergible, empleado para llevar a cabo expediciones en aguas profundas. Según un comunicado de la Comisión Nacional de Primarias, estos datos, arrojados por el sistema a 2 semanas de su activación, dan cuenta del gran interés que aseguran tienen los connacionales en ser parte del proceso. Asimismo, dijo que hasta el miércoles ya 64 de las 81 ciudades en las que los venezolanos podrán votar en las primarias han alcanzado el mínimo de 300 electores para ser confirmados como centros de votación. La Comisión Nacional de Primarias señaló que Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos, España, Ecuador, Argentina, Brasil, México y Panamá concentran la mayor cantidad de venezolanos que han completado el proceso de actualización de datos para participar en este proceso. Añadió que hay alrededor de 21.000 personas que han superado la primera fase del proceso de actualización, pero que no han continuado para concretar la acción, al no seguir los pasos posteriores que requieren de una confirmación después de su correo electrónico. La plataforma creada para el registro de migrantes venezolanos fue activada el pasado 7 de junio y la Comisión Nacional de Primarias indicó entonces que el procedimiento de actualización es solo para ciudadanos mayores de 18 años que estén previamente inscritos en el registro electoral venezolano. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Venezuela indicó que se prevé que sigan las precipitaciones con intensidad variable, ráfagas de viento y actividad eléctrica en las regiones central, llanos occidentales, Andes y la Zuliana. El INAME explicó además que las lluvias se deben a la actividad de la zona de convergencia intertropical, reforzada por una onda tropical llamada Bret, que se desplaza sobre el Mar Caribe. Los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Portuguesa, Barinas, Apure, Mérida y Táchira, así como Zulia, se mantienen en alerta naranja, es decir, la población debe estar atenta a la posible crecida de ríos y quebradas que se puedan generar debido a las lluvias. El ente meteorológico también pidió a las autoridades y a la población en general tomar las previsiones necesarias para evitar cualquier tipo de daños. El gerente general de meteorología del INAMEG, Ángel Graterol, aseguró que la tormenta tropical Bret no presenta peligro alguno para el territorio continental venezolano, aunque se esperan fuertes precipitaciones en las próximas horas. Punto final para la Cumbre Climática de París. Al término de 2 días de debates ante unos 40 mandatarios, entre ellos los de Brasil, Colombia y Cuba, el anfitrión Emmanuel Macron se congratuló de la existencia de un consenso completo para volver el sistema financiero mundial más eficaz y más equitativo. No obstante, no se logró la esperada revolución para acomodar plenamente la lucha contra el calentamiento global sin comprometer la reducción de la pobreza. Tenemos que reformar a fondo la gobernanza de la arquitectura financiera internacional para hacerla más eficiente, más justa y mejor adaptada al mundo de hoy. En este aspecto existe un consenso completo y tenemos que empezar a trabajar ya. El presidente francés destacó un acuerdo de varios países acreedores para reestructurar la deuda de Zambia y el objetivo alcanzado de reasignar a los países pobres $100.000 millones de derechos especiales de giro prometidos en 2021. También dijo que la promesa de 2009 de desbloquear otros $100.000 millones anuales a partir de 2020 para ayudar a los países pobres a enfrentar el cambio climático se cumplirá este año, con retraso. Por otro lado, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, España y Barbados, entre otros países, acordaron con el Banco Mundial y otros organismos un sistema para suspender la devolución de la deuda en caso de catástrofes naturales. La cumbre se celebró bajo la presión de la sociedad civil, sobre todo de jóvenes activistas ecologistas como la sueca Greta Thunberg, que se manifestaron el viernes en la Plaza de la República para reclamar unas finanzas verdes.